Quiero invitarles a que abran sus Biblias o sus aplicaciones en Números capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 22 al 27. Números 6, 22 al 27. Si están ahí, díganme amén. Amén, para que suene más cristiano, ¿no? Y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Qué linda bendición, ¿no? He titulado esta prédica, enseñanza, o como sea lo que sea, y no sé si vieron ustedes en el mensaje, no sé si les llegó en hebreo el nombre de Dios, que es el tetragramatón, las 4 letras, ¿no? El Yod, el Hei, la Vav y el Hei. Muchas gracias. Dios bendiga a todos los hermanos que están allá. Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando Moisés le dijo: ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Y ese nombre aparece ahí en la Biblia, ¿no? Entonces, yo tengo el título con el nombre de Dios en esa forma, y luego digo, vamos a decir Jehová o el Señor, una fuente de bendición en el desierto. Amén. Este texto que leíamos tiene sin duda una de las bendiciones más famosas y más antiguas de Dios para su pueblo. Esta bendición se ha repetido por años, por siglos, y cada vez que un judío va o está celebrando Shabbat, el viernes por la noche apenas se nota la primera estrella, los padres bendicen a sus hijos con esta bendición. Entonces, imaginemos, ¿no? Con razón, diríamos, con razón el pueblo de Israel ha alcanzado tantos logros en la vida como nación. Si usted usa Waze o un sistema de geolocalización en su teléfono cuando conduce, yo lo uso todos los días porque soy medio despistado, está usando tecnología israelí, por ejemplo. Les contaba en la mañana también. En Israel uno encuentra unos cajones que se ven raro al inicio, pero es una máquina que hace agua del aire. Y no hablemos de las otras que sacan agua del mar, la desaliniza y luego se convierte en potable. Cosas como esa solo pasan en Israel, y también nos recuerda esta bendición que le dio a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la bendición de Dios no solamente empieza con esta famosa bendición arónica o bendición sacerdotal. De hecho, tenemos que retroceder más en la Biblia y en el tiempo para ver cuál fue la primera vez que Dios nos bendijo. Y les invito, si pueden hacerlo, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y parte del 28 vamos a leer también. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice luego? Y los bendijo Dios.
No sé si ustedes trabajan en alguna empresa, no sé si han tenido la oportunidad de visitar una textilera. En todos los procesos, así como en la traducción también tenemos procesos, al final hay un proceso que se llama control de calidad. ¿Han escuchado? Seguramente que acá es igual. Control de calidad. Entonces, podemos ver que luego, después de que Dios hubo creado los cielos y la tierra, las lumbreras, las plantas, los animales, tanto marinos como terrestres, dejó para el final, digo yo, su creación más preciada, su obra maestra, la única que fue hecha a su propia imagen y semejanza, y es el ser humano. Y luego de habernos creado, nos bendijo. Así que la bendición de Dios fue como su sello de calidad. Y dijo, ok, van a necesitar esto, la humanidad va a necesitar mi bendición, y por eso desde la creación nos bendijo. Qué lindo, ¿no? A mí me llena de mucha emoción leer esto. Y hoy vamos a tratar de explorar, discúlpenme si les aburro con hebreo, pero van a graduarse hoy como expertos en hebreo. ¿Amén? ¿Están listos? Lo primero que podemos notar es, antes incluso de la bendición sacerdotal, el libro de Números, en hebreo se dice Bamidbar. ¿Puede repetirlo? Bamidbar. Excelente. Primer examen aprobado. Bamidbar significa en el desierto, literalmente, en el desierto. Y también está ahí la palabra hablar, dabar, bamidbar, la palabra hablar. Y ahí tenemos algo que, bueno, como traductores en otros idiomas no podemos simplemente replicarlo, ¿no? Es algo del hebreo. Bamidbar y dabar están juntos. ¿Y cuántos? Aunque bueno, yo puedo decir desierto, decir, más o menos funciona, ¿no? Bueno, ahorita se me ocurrió, no me hagan caso. Bamidbar, hablar, y está el desierto. ¿Y cuántos de nosotros hemos leído que Israel estuvo por el desierto 40 años, dando vueltas y vueltas? Fue toda una universidad para el pueblo judío, ¿no? ¿Y cuántos sabemos que fue durante ese momento en que Israel estaba en el desierto donde Dios era cuando más hablaba con ellos? Mientras ellos pasaban pruebas en el desierto, Dios hablaba con ellos y hablaba a través de Moisés y hablaba con Moisés y con Aarón mientras ellos estaban ahí. Y no sé si usted desde ahorita está relacionando también que es en nuestros desiertos, en esos momentos difíciles que vivimos a veces en la vida, cuando Dios habla con nosotros, porque es en esos momentos difíciles cuando nos acercamos a Él. Amén. Así que cuando esté usted pasando y sintiendo como que va por un desierto, por una prueba que a veces es difícil de soportar, tenga en cuenta eso. Ese es el momento en donde Dios va a aprovechar para hablar con nosotros. Este es un momento que Dios usa para pulirnos, para acercarnos más a Él, para hablar con nosotros y nosotros también con Él. Esos momentos, bueno, podemos decir, no sé si va a sonar chileno, pero tal vez Pablo Neruda hubiera dicho, es ahí donde se nos olvidan los 20 poemas de amor y lo único que cobra sentido es la canción desesperada, ¿no? Pero recuerden, Dios está con nosotros aún en esos momentos.
Notemos que cuando empieza la bendición o las instrucciones de la bendición, dice: así bendeciréis a los hijos de Israel. Lo dice en plural, pero cuando empieza a decir la bendición, empieza a hablar en singular, porque dice: Jehová te bendiga. Ya no dice Jehová les bendiga y les guarde, porque Dios tiene una bendición para una nación. Dios quiere bendecir Chile, pero también conoce la bendición que cada uno de ustedes necesita en particular en este momento. Así es la bendición de Dios. Tiene una macro bendición para una nación completa y para el mundo entero, pero también nunca se olvida de lo que tú le has estado pidiendo. Él siempre tiene presente lo que su hijo, lo que su hija está necesitando. Dios es la fuente de tu bendición y Él mismo se encarga de proteger esa bendición para ti. El versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Él es el que te da la bendición y Él también protege esa bendición junto contigo. Amén. ¿Quieren escuchar cómo se dice en hebreo? Bueno, igual se los iba a decir, pero gracias. Yeberejeja Adonai veyishmereja. Ahora repítalo. Yeberejeja Adonai veyishmereja. Bueno, y estoy usando Adonai cuando vemos el tetragramatón, otra vez, las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei. Pero en realidad, bueno, los judíos dicen: no sabemos cómo se pronuncia, lo dejamos de pronunciar hace muchos años. Pero me gusta una teoría que existe, que este sonido, algunos lo dicen Yahweh, Yahé. Hay una que me gusta mucho y dice que la pronunciación más cercana debe ser el sonido del diafragma que hacemos al respirar. No podemos escucharnos nosotros mismos, ¿no? Cómo respiramos, muy difícil, pero dice alguien más o menos ese es el nombre de cómo se pronunciaba. Me gusta mucho esa teoría porque tiene sentido cuando dice, creo que es el Salmo 150, ¿no? Que dice: alábenlo con esto, con címbalos, con cuerdas, etcétera, y todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Así que desde que nacemos, lo primero que pronunciamos, según esta teoría, sería el nombre de Dios, ¿no? Y también cuando partamos a la presencia del Señor, lo último que diremos será nuestro último suspiro, el nombre de Dios, ¿no? Entonces yo creo mucho en esta teoría. Y aún los ateos, sin saberlo, ¿no? Creyendo que son ateos, cada vez que respiran siguen pronunciando el nombre de Dios. Así que Jehová te bendiga y te guarde. La palabra bendecir, y sin complicarnos mucho, yeberejeja baraj, la palabra, o beraján dirían los judíos, la palabra bendecir significa también arrodillarse. Y eso es lo extraño de esta bendición. ¿Quién es el que nos está bendiciendo? Dios, ¿cierto? Que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga y te guarde. Pero es, según el hebreo, es como que Dios se está arrodillando. Y piensen ustedes, cuando hablan con un niño, se arrodillan y le dice: a ver, ¿qué quiere mi hijito? ¿Qué quiere mi hijita? Es como que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas o estamos acostados y oramos a Dios, es como que Dios se inclina a nosotros a preguntarnos: ¿qué quieres? O esos románticos, ¿no? Cuando le propusieron matrimonio a sus esposas, no sé cuántos de ustedes se arrodillaron. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, no es cierto. Pero algunos no lo hacen.
Algunos tienen esa práctica y qué bonito, porque también tiene ese sentido. Si recordamos cuando Esaú envió esa comitiva con regalos más bien Jacob envió una comitiva delante de él cuando iba a reencontrarse después de todo lo que le había provocado al pobre hermano, ¿no? Quitándole la primogenitura y cambiándosela por la sopa. Bueno, él estaba con miedo, pero envió a una comisión con regalos, y en ese pasaje podemos decir, ahí se usa lo mismo, ¿no? De arrodillarse para rendir honor al otro, y es una forma de bendecir también. Pero acá el que se arrodilla, según el hebreo, pareciera ser el Señor para estar atento a nosotros. Y la otra palabra que he querido resaltar ahí en hebreo es shemer, que es el guardar, el proteger. Y hablábamos en estos días de la tribu Masái, bueno, con una hermana que tiene ese llamado por ahí, y recordaba que los Masái tienen un cerco de espinos que utilizan, con permiso de ustedes, tienen un cerco de espinos que utilizan para proteger a sus ovejitas, a sus animalitos, para que cuando llegue el león o cualquiera de esos animales que abundan en África, no se los coman. Y lo que va a pasar es que si intentan hacerlo, se va a quedar en el cerco con espinos atorado. Y bueno, y luego va a morir. Entonces, es lo que hace el Señor. Nos bendice y también crea ese muro de protección alrededor de nosotros y la bendición que nos da. La palabra Dios, como les decíamos, Adonai, se repite en este pasaje 3 veces. Es como que Dios quiere que no quede duda de lo que está diciendo va a pasar. Y lo que Dios promete, lo cumple. Él es guardador de su palabra en primer lugar. Así que, si Dios le ha prometido algo y no ha pasado todavía, no significa que Dios se olvidó. Simplemente no es el momento para que ocurra, pero de que va a pasar, va a pasar. Amén. Entonces Dios es la fuente de nuestra bendición y Él se encarga de protegerla. Pero también para recibir esta bendición nosotros necesitamos el favor de Dios. Cuando dice el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Les contaba que esa parte en especial yo no la comprendí al inicio, cuando leía Reina Valera hace muchos años, porque se me queda un poco extraño, ¿no? ¿Qué será eso de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? Y luego, cuando tuve la oportunidad de tener NBI ya hace varios años atrás, lo leí un poco más claro, pero todavía no se los voy a decir. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La palabra panav, que significa rostro, también significa presencia en hebreo. Y tenga de ti misericordia, eso está clarito, ¿no? Pero la presencia, el rostro del Señor es la que garantiza su gracia. En Éxodo, por ejemplo, vemos a Moisés en el capítulo 34, 29, 30 en adelante, bajando del monte donde había estado en presencia con el Señor y con su rostro iluminado. ¿Recuerdan ese episodio? Y tuvo que cubrirse su rostro para poder hablar con los mortales, ¿no? Con el pueblo que no había pasado en la presencia del Señor, porque su rostro dice que resplandecía. Así que esta parte es simplemente el favor de Dios, ese favor que necesitamos para recibir esa bendición. Todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, necesitamos del favor y de la misericordia de Dios por nuestra salud, por nuestro pan, para nuestro vestir,
pero nada de eso, dijo Jesús, debe preocuparnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios también es la fuente de la paz en nuestras vidas. Pero antes de pasar, ¿quieren escuchar cómo se dice en hebreo el versículo 25? Qué buena gente que son ustedes. Isa Adonai panav elecha vihuneka. Ahora repítale conmigo. Isa Adonai panav elecha vihuneka. Amén. Excelente. Segundo examen aprobado. Dios es la fuente, también les decía, de esa paz que necesitamos. Con Él, Él nos da su favor también para obtener esa bendición. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Sí conocen la palabra shalom, ¿cierto? Ahora repítalo. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Amén. Levantar, Isa, nos hace pensar en esas ocasiones en que la gente acudía al rey. Hay una época en el año, en el calendario judío, donde ellos celebran y ellos le llaman, o dicen más bien, que el rey está en el campo. Era como ocasiones en el año donde el rey visitaba sus campos de cultivo, y cuando el rey visitaba el campo significaba que uno tenía más acceso al rey. Pero el levantar el rostro, que Dios alce sobre ti su rostro, significa obtener lo que le estás pidiendo al rey. Y cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para los que son Instagramer, Facebookeros, no sé más cómo decirles, es el levantar el rostro. El que Dios levante su rostro es el I like de Dios. El j'adore en Instagram, el corazón. Cuando Él levanta su rostro, o llegaba, por ejemplo, alguien ante el rey, y el rey levantaba su rostro de donde lo tenía y quedaba viendo a la persona, significaba: no sé qué me vas a pedir, pero lo que me vas a pedir ya lo tienes. Y qué lindo pensar en eso, que Dios está en su trono de gloria, que nosotros estamos orándole a Él, y que el simple hecho de pedirle algo a Él, Él alza sobre nosotros su rostro y nos dice: lo que me estás pidiendo, hijo, hija, I like, me gusta, ya lo tienes. El rey está en el campo y es hora de pedir lo que necesitamos pedirle. Amén. Esa otra palabra, shalom, que a veces la hemos escuchado muchas veces, cuando la hacemos la traducción a paz, que de hecho es una muy buena traducción y tal vez una única traducción, en español no se refleja tampoco tanto la idea de shalom. Usted va a Israel, la forma en que ellos dicen hola es shalom, es un saludo también. Cuando es Shabbat dicen Shabbat Shalom, es su saludo, pensando en Israel, que tiene misiles que apuntan a él todos los días, queriendo destruirlo, ¿no? Como nación, ese saludo cobra mucho significado. Desearle la paz a alguien que vive en Israel es realmente más allá de saludarlo. Y la paz no significa un momento de silencio, tranquilidad, escuchando poemas de Pablo Neruda, no es así la paz. La paz de Shalom es una paz completa, primeramente, una paz plena que lo llena todo, pero sobre todo una paz que se da en momentos difíciles. Aunque el mundo convulsione, aunque haya una epidemia, una pandemia como las que hemos pasado, aunque haya guerra, en medio de esa prueba, Dios nos da su paz. Y a veces
es difícil saber que tenemos esa paz del Señor cuando nos pasan cosas malas. Quiero abrir mi corazón con ustedes y contarles que hace 15 años más o menos yo me encontraba en Costa Rica en un entrenamiento con Wycliffe y recibí la noticia el último día de mi entrenamiento que mi sobrino, el que vivía con mis padres y conmigo en casa, había muerto. Su muerte fue trágica. Él estaba jugando en su bicicleta frente a la casa y un camión perdió en la curva los frenos, subió el camión y lo atropelló. Y murió instantáneamente. Y yo pensaba, Señor, ¿qué pasó? Yo te estaba sirviendo, mis papás van a la iglesia, somos cristianos desde hace 3 generaciones o incluso 4. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué a nosotros? Y en esa búsqueda, ¿no?, de respuestas a Dios, Dios me mostró, y era en la Nueva Traducción Viviente, un pasaje que me dio ese shalom que yo necesitaba. Y les voy a leer. Isaías 57, 1 y 2 dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y después de eso no le volví a preguntar a Dios por qué se había llevado a mi sobrino. Instantáneamente sentí en mi corazón: gracias, Señor, este es el shalom. Mi sobrino no resucitó, y también eso le reclamé a Dios, porque venía por tierra 12 horas en bus, y mientras yo iba y no me creía la noticia que había recibido, yo oraba: Señor, tú tienes el poder de resucitar a las personas, de sanar a los enfermos. Y hasta que llegué a la casa todavía no creía lo que había pasado, hasta que entré y vi que el luto invadía la casa de mis padres. Pero luego, en medio de esa prueba difícil, Dios me mostró su shalom, su paz completa, y eso sirvió, y les podría contar muchos testimonios acá de mi familia de lo que ocurrió luego, pero ese shalom es el más parecido a la paz que Dios nos promete. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, dice, que yo he vencido al mundo. Y quiero leerles ahora una nueva versión que yo he hecho. No es una nueva versión, pero traté de hacer una nueva traducción para resumir esta bendición una vez más. Como el pastor Javier no me dijo si estaba aprobada o no, el que calla otorga, decimos, la vuelvo a leer. Y quedaría más o menos así con todas las ideas que hemos compartido. El Eterno habló a Moisés y dijo: habla con Aarón y con sus hijos, y diles que esta es la manera en la que deben bendecir a los hijos de Israel. Te bendiga el Eterno, y sea tu vigía y tu muralla de protección. Refleje el Eterno su rostro en el tuyo, y que sea favorable a tu petición. Levante el Eterno su rostro hacia ti en señal de aprobación, y establezca su plena paz en tu vida. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Y quiero culminar con esta ilustración. Decía un pastor guatemalteco: cuando se nos calienta el corazón, se nos alarga la lengua. Pero ahora sí voy a terminar, prometido.
Dicen que un profesor de seminario llevó a sus estudiantes a ver cómo trabajaba un platero, una persona que trabaja joyas con plata, ¿no? Y la tarea de los estudiantes era hacer preguntas al platero. El primer estudiante preguntó: ¿cómo purifican la plata? Sin titubear, el platero dijo: con fuego. El segundo estudiante preguntó: pero ¿y cómo hacen para que la plata no reciba más fuego del necesario? Y el platero respondió: cuando el platero pone la plata bajo fuego, nunca la abandona en el proceso. Siempre está ahí. Y el último estudiante, el tercer estudiante, le preguntó: ¿y cómo saben cuando la plata está lista para salir? Muy fácil, le dijo el platero. Cuando podemos ver nuestro rostro reflejado en ella, sabemos que es hora de sacar la plata del fuego. Incline su rostro ahí donde está y ore al Señor. Hable con Dios lo que sienta en su corazón mientras escuchamos una alabanza. Si estás pasando en este momento por un problema, por una situación difícil, si sientes que estás recibiendo más fuego del que puedes soportar, recuerda que el platero de plateros nunca te va a abandonar en el proceso, nunca va a poner más fuego del que necesitas. Recuerda que el Rey de Reyes y Señor de Señores estará ahí contigo, pasando la prueba junto a ti y dándote la paz en medio de la dificultad. Eterno Dios, te pido que bendigas a esta iglesia, a cada familia aquí presente. Gracias, Señor, porque en medio de 8,000 millones de personas que viven en el mundo, tú les llamaste a ellos para que estén en tu presencia, Señor, para que puedan reflejar tu rostro en el suyo. Gracias por las pruebas, Señor, que a veces nos manda y que son difíciles de soportar, pero sobre todo gracias porque tu bendición está ahí con nosotros, porque tú eres la fuente de la bendición, la fuente, Señor, del favor que necesitamos para esa bendición, y tú te encargas de guardarla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.